En el video de hoy les voy a mostrar todo el proceso de coloreado de una ilustración que estoy preparando para un proyecto muy personal. Espero que les guste. El video está con la velocidad aumentada para que no tengan que ver todo el proceso largo, tedioso, que dura alrededor de casi 2 horas. Y si usted está interesado en ver todo el proceso que lleva una ilustración, que no es solamente digamos el proceso de coloreado, sino el boceto, definición de líneas y detalles, déjenmelo saber en los comentarios, pues esos videos pueden ser un poco más largos, pero ustedes pueden darse cuenta de cómo uno como artista trabaja por completo. Sin más preámbulo, empecemos con esta ilustración. Hace unos días alguien me preguntaba el por qué yo prefería ilustraciones grandes en mis textos o acompañando mis poemarios o lo que normalmente estoy mostrando en redes sociales en comparación a otras ilustraciones pequeñas, un poco minimalistas, dado que estamos como en la época del minimalismo últimamente, que no es necesario tener que llenar toda una página que ya tiene texto con un gráfico o con algo que visualmente llame la atención del espectador, del lector. Y en muchas ocasiones me lo pregunté, como que sí, ¿por qué tengo que hacer algo tan grande si a la final las personas simplemente van a voltear la página? ¿Por qué no hacer lo mismo que hacen otras personas que ya digamos están consagradas en este mundo de la ilustración, de los poemarios, de la literatura, que a la final también en muchos casos son personas que no ilustran sus propios libros? Entonces yo me quedé como pensando en cómo les respondo que no quiero hacer lo mismo que todos hacen, o al menos que no se sienta igual. Entonces en muchos casos yo en mi época de la universidad compraba poemarios o simplemente iba a las bibliotecas y me quedaba mirando esos libros, veía las ilustraciones que traía y yo decía, ve, tan chévere, algún día quiero llegar a ser como ese escritor. Quiero que mis textos, que todas estas cosas que yo escribo, que se quedan en notas de WhatsApp, en notas en el celular, en las páginas, en las últimas páginas de mis cuadernos de apuntes, quiero que esto esté algún día frente al mundo y que sea acompañado con estas ilustraciones. Entonces recuerdo que cuando empecé a enviar manuscritos en Estados Unidos de poemarios, yo decía, sí, me van a aceptar los textos y de una vez ya van a tener el ilustrador, la persona que lo pinte, yo no me tengo que preocupar por nada del mundo, ya con eso despego. Y me di cuenta de que estaba dándole toda la carga gráfica, creativa a otras personas y que yo no estaba siendo consciente de que no solamente soy un escritor, de que mi capacidad no es simplemente abrir un documento de Word, escribirlo, y luego guardarlo. No era solamente eso. Entonces cuando empezaron a llegar como los rechazos, como que oye, al manuscrito le falta esto, mejora esto, yo dije, bueno, todo esto es a lo textual, nadie me está hablando de ilustración, nadie me está hablando de la portada, de nada de eso, estamos bien. Con el paso de más aplicaciones, de enviar correos, de buscar cualquier forma de que los textos fueran elegidos, sí, por alguna editorial, no me importaban incluso de qué país. Yo decía, bueno, si los tengo que pasar a inglés, los paso a inglés, no me gusta mucho, pero que me los publiquen, tengo el ansia de ser publicado. Y no llegó. Llegaron algunas como respuestas que no me satisfacían en su momento, que era como, ven, te publicamos un poema, 2 poemas y tienes que pagar $50 o tienes que pagar $25 por un poema. Ya tenemos el ilustrador, ya tenemos todo. Y yo decía, pero es que ahí solo va un texto mío. ¿Qué pasa con los otros 200 poemas? ¿Qué pasa con el resto de cosas, cierto, que he escrito? ¿En qué momento van a salir al público? Entonces
Cuando ya empecé a pensar en esta idea de autopublicarme, de buscar conocidos, de ver cuánto costaban los ilustradores, y yo decía, bueno, es el trabajo de esas personas, no puedo manejar esos precios. El trabajo de un artista hay que valorarlo, no solamente en el aspecto del dinero, sino también del tiempo, de todo lo que hay detrás de eso, porque está los materiales, si lo hace, digamos, físico, si se utiliza lápices, colores, grafitos, papel o hace acuarelas, todo eso es un costo. Si lo hace digital, igualmente tiene que pagar la luz, tiene que pagar el internet, horas frente a una pantalla, etcétera, etcétera. Muchas aplicaciones de dibujo no son gratis, entonces tienen que pagar eso. Entonces yo decía, bueno, le pago a un artista, pero no encontraba como la idea. Todos tienen un estilo, me gustaba el estilo de ciertas personas, el de otro no, porque sobre todo no lograba como identificar visualmente lo que yo quería con mis poemas. Entonces como que un día me senté con todos estos textos, organicé todo lo que había escrito en mi vida, lo tiré literalmente en el piso. No sé, es un ejercicio que a mí me sirve. Yo soy muy de como estas películas de asesinos seriales que están buscando el villano, quien cometió el crimen, y hay todas estas pruebas regadas. Literal, mi cuarto se volvió eso, porque quería ver visualmente dónde estaba la idea. Entonces empezaba como a acomodar los poemas por temáticas, que los poemas de soledad, los de amor, los de ciencia ficción, los de la infancia, etcétera. Y bueno, ahí empiezan a llegar ciertas ideas. Entonces un día un amigo ilustrador me dijo, pues parce, si a usted no lo satisface, si no llega a alguien, como quien dice, a superar la expectativa de lo que usted quiere, o a llenar parcialmente o completamente lo que usted quiere con su texto, hágalo por su cuenta. Usted pinta, hágalo. Y yo dije como que, ve, yo no tengo tanta experiencia. Me dijo, pues no, empiece como los grandes, la observación. Y la observación era buscar referentes, ver todo lo que yo hacía al ir a los museos. En algunas ocasiones hasta traducía cosas para museos en español. Entonces como que todo eso me llevaba a consumir arte. Y yo dije, listo, acá hay un montón de referentes. Imprimamos esos, y los tengo físicos, compremos estos cómics, compremos esto. Y empecé a recolectar todo eso. Me gusta esta pose, me gusta cómo se ve el personaje en el fondo, me gusta cómo se ven los colores, me gusta el vector, etcétera, etcétera. Entonces empecé a tomar líneas, empecé a decir cómo me vería yo en esta pose, pero que no se sienta que soy yo. Entonces de esta forma, cómo grafico esta mujer, esta persona que a mí me gusta, pero que la gente vea el gráfico y no logren descifrar que es ella, pero que me gusta cómo está. O sea, cómo imito la pose que tiene ella en esta foto y la paso a un gráfico. Entonces empezaba a preguntarle a mis amigos, no, calca tal cosa, haz la línea, haz el boceto, coge lo mismo. Trata de observar muy bien los detalles y lo que tú quieres hacer. Y a la final empecé a encontrar mi yo artístico, por así decirlo, que lo tenía ahí como muy guardado desde la infancia. Y empecé a graficar muy bien las ideas. Precisamente lo que ustedes están viendo acá son ideas que yo tenía de películas de ciencia ficción que yo veía. Y al momento en que yo escribía ciertos poemas, me decía, esto probablemente sea una historia visual, pero no tiene que ser una narración. Así como un texto largo o un poema muy largo. Si son poemas cortos, la ilustración tiene que contar algo más, no llevarlo como lo literal a lo gráfico, sino tiene que contar algo más, acompañar ese texto.
Entonces empecé como a recolectar esas ideas con el primer poemario y pues está disponible en Amazon para el que los quiera ver o lo quiera comprar. Esto en la librería La Singla en Bucaramanga está disponible, o me pueden escribir a mí, tengo todavía algunos ejemplares disponibles de mi primer poemario, Las Decepciones. Y esto que ustedes están viendo es uno de los gráficos, lo estoy haciendo como un preview, como un adelanto de lo que va a ser un segundo poemario, que pues tiene una temática muy de ciencia ficción. Me llegaron muchísimas ideas a final de año. Yo dije, uy, acá hay un montón de cosas que de niño yo veía que me gustaba, de las series, de las películas, de los cómics. Quiero llevarlo como si fuera mi historia, pero que la gente no logre identificar muy bien, o al menos queden con la intriga de qué es este personaje, porque Marlon nos está llevando en este viaje intergaláctico. ¿Esto es del futuro o es de la hora? Y precisamente eso se trataba como la ilustración. Y ahí vuelvo como a la pregunta que me hizo mi amiga. Le decía como, es que no simplemente quiero que sean como estas imágenes de Pinterest chiquiticas, o estos stickers que muchas veces venían en los cuadernos y se ponen como un ladito de la hoja para decorar. Me gusta, y hay muchos poemarios que son así y funciona, y porque también esto se volvió un negocio de la poesía, de sacar poesía rápida, ilustrarlo de forma rápida. Ahora con esto de las inteligencias artificiales aún más, y muchas editoriales pues simplemente le piden a los autores sus textos y ya tienen los graficadores, los ilustradores, ya tienen todas las personas y pum, sacan un poemario así sin mayor cosa. Pero yo quería ir un poquito más allá, y precisamente esta ilustración habla de eso, de cómo muchas veces cuando yo quería ser ese escritor ya consagrado, me veía como con una figura tan gigante, pero que no había logrado apreciar lo que yo era en el momento, que no era nada, era pequeñito. Pero al ser pequeño, al ser así tan diminuto, también soy valioso. No tengo que ser ese ser gigante, ese ser ya como quien dice consagrado por el mundo, alabado o vendido o bestseller o lo que sea, para poder ser visto por los demás. Bueno, acá está el producto terminado. Esta ilustración, pues en realidad, al mismo tiempo que ustedes estaban escuchando esa reflexión, trata sobre esas grandes metas o esas formas que a veces nosotros nos vemos a sí mismos en el futuro, de llegar a ser algo más grande de lo que somos, pero que todavía no hemos entendido quiénes somos. Estamos preparados completamente para hacerlo, y probablemente estemos guiándonos simplemente por el camino de alguien más cuando no hemos entendido el nuestro. Déjenme saber en los comentarios si quieren ver más contenido sobre esto que pinto, ilustro, y esto más que un pasatiempo para mí es algo que disfruto hacerlo mucho, y que a la final estoy tratando de expresarle al mundo muchas cosas que tengo en la cabeza, así como pues lo están viendo en esta ilustración.